Ok, este es un Maimar del Frierdiker Rebbe, es un Maimar del Rebbe anterior, es un Maimar relativamente simple, que tiene muchos conceptos que la verdad es que ya estudiamos en otros Maimorim. Es un Maimar sobre Sukkot, ahora que viene Sukkot dentro de poquitito. El original está en Yiddish, yo no voy a leer todo el Yiddish, quizás alguna que otra cosa. Y habla sobre Nisu Hamaim. Nisu Hamaim es vertir agua sobre el altar. El vertido Sukkot. del agua, claro, por durante el todo el agujerito. año se vertía en todas las ofrendas, en el Beis Hamikdash, en el templo, en el altar, en el Mizbeach, había unos hoitem se llama, unos como narices, agujeritos, como si fuesen narices donde se vertía vino. Parte Nesachim se llama, libaciones. En Sukkot, además de las libaciones de vino, había libaciones de agua. Y dice Ishaya, si no me equivoco es Ishaya, van a extraer agua con alegría de los manantiales de la salvación. Está hablando sobre Mashiach. El Rebbe dice que en ciertas ofrendas que los Yehudim solían traer en el Beis Hamikdash, solían vertir agua, no es que solían, hay que vertir, vino, hay que vertir vino. Y cuando la ofrenda se traía en el altar, se traía también una cantidad de vino junto con la ofrenda. Y esto es interesante, como está escrito en la Santa Toira, este Maimar es de Tafshin Aleph, 1941. El Rebbe ya estaba en Estados Unidos y había que fundar de vuelta el judaísmo básicamente en Estados Unidos, que estaba muy venido abajo. Y es interesante como el Rebbe habla, son expresiones muy simples, Heiliger Toira, la Santa Toira. No es una Toira sino más, una Santa Toira. La Toira dice qué medida de vino hay que traer para cada korban, para cada ofrenda. En Sukkot, sobre el Mizbeach, también vertían agua, Wasser, agua. Esto quiere decir, en adición al vino que se traía para las ofrendas, como todos los días, digamos, de cada ofrenda, también vertían agua. Y después, esto era después de haber vertido el vino de esa ofrenda de todos los días, Tomich el Shahar, cada mañana había una ofrenda y cada tarde había otra ofrenda, se llaman ofrendas constantes porque ocurrían todos los días, una a la mañana y una a la tarde. Después de haber vertido el vino de esa ofrenda de la mañana, tomaban un recipiente que tenía 3 kvort de Wasser, de agua, tenía una cantidad de agua, y la mitzvah de Nisu Hamaim, de vertir agua en Sukkot, no está en la Toira escrita, sino que es alhaja de Moshe Sinai. Fue dicha por Dios a Moshe en el monte Sinai. El agua de la cual vertían sobre el altar solían tomarla del Kval Shiloyach, del Mayan, del manantial que se llama Shiloyach, que está abajo del Beis Hamikdash. Hasta el día de hoy está ahí fluyendo abajo del templo, el monte del templo. Y llevaban ese agua y la traían mit grois simcha, con muchísima alegría. Y esto es la explicación del versículo de Ishaya, que dice: van a extraer agua con alegría de los manantiales de la salvación. La gran alegría que ocurría en los días del Yom Tov, de la fiesta de Sukkot, que se llama Simchas Beis HaShoyeva, esa gran alegría se llamaba la alegría de la extracción de agua, justamente. Esta alegría de extraer agua. Y la Gemore, el Talmud, en el Talmud Yerushalmi, dice que Simchas Beis HaShoyeva, la alegría de extraer el agua, es decir, no solamente extraían agua y ya está, sino que tenían Ruach HaKodesh, tenían inspiración divina, extraían inspiración divina en el Beis Hamikdash. De hecho, el Talmud dice, en Yerushalmi, dice que Yoina ben Amitai, el profeta Yoina, hizo peregrinación a Jerusalén y estuvo en Simchas Beis HaShoyeva, y ahí, en tanta alegría que había, tanta revelación, digamos, de la presencia de Hashem, que en ese momento le fue dada su profecía y se transformó en un Navi, en un profeta. Esa era la alegría y el espíritu, digamos, que se vivía, el ambiente que se vivía en el templo en los días de Sukkot. Bien, capítulo 2. Ahora bien, todos los trabajos que
existían en el Beis Hamikdash, en el templo, existen también en Avoida, en el trabajo personal, en las fuerzas, en los potenciales de cada persona. Es verdad, ahora no tenemos templo, y uno podría pensar, ok, todas las mitzvot que tienen que ver con el templo ya está, no se aplican más. La realidad es que no es así. Cada asunto de la Toira tiene su vigencia eterna, la Toira es eterna. De hecho, esto lo vimos en Parshas Nitzavim. Anistar es la Shem Elokeinu, Vaniglo es la Levanenu, las 6 escol de Toira Azois, ad Oilam. Las cosas ocultas son para Hashem, las cosas reveladas son para nosotros y nuestros hijos, para hacer las 6 escolas, para hacer todas las palabras de Hashem, las mitzvot, etc., por siempre. Las mitzvot son eternas. Entonces, ¿cómo se expresan todas estas cuestiones en nosotros si no tenemos templo? El rey va a decir, cada uno de nosotros se transforma en sí mismo en templo, y existe vertir vino y vertir agua y hacer ofrendas en nuestro propio templo personal de cada uno. A través de esta avoida, de este trabajo en el Beis Hamikdash, en el templo, cada uno de los trabajos en el Beis Hamikdash se expresan también en el trabajo personal, en el hombre, en cada persona. Porque en realidad el Beis Hamikdash, el templo, una Yid y un Yehudi son la misma cosa. Cada uno de nosotros somos un templo. Esto está ampliamente explicado. El Shalom dice esto. La Torah dice: hagan un templo para mí y voy a recibir dentro de ustedes. Y Shalom, Shnei Luchos Abris explica en el interior de cada uno. En el interior de cada uno. Parshas Truma. Cuando Hashem, bendito sea, cuando Dios mandó a Moshe Rabbeinu que le diga a los Yehudim que tienen que construir un Beis Hamikdash, un templo, le dio la expresión que yo acabo de decir: hagan un templo y voy a residir en ustedes. No dice en un templo que voy a hacer, sino en ustedes. Y de acuerdo a esta expresión tan precisa y tan específica, aprendemos que cada Yehudí es un Beis Hamikdash. Porque debería haber dicho Besoy Hoy, voy a residir en él. Pero acá lo pone en Yiddish, en hebreo, da vuelta así con esto. Yo estoy resumiendo. Entonces, cuando Hashem escribió en la Torah, le dijo a Moshe que escriba en la Torah que Besoy Ham, que Dios va a residir dentro de ellos, quiere decir que cada Yehudí es un templo de Hashem. Paréntesis, acá enfrente aprendieron el Shtus, la tontería que ellos dicen de acá. Todo tiene un anclaje, ¿sí? Como hablábamos el otro día, Emes, ¿sí? La verdad tiene que, el sheker, la mentira, tiene que tener algún tipo de anclaje en la verdad, porque si no, no se sostiene, pero nadie te la cree. No, cerramos paréntesis. Y entonces, si cada Yehudi, hay una expresión así, es Vedal, Dai la Meivir, el que entiende, entiende, el que no entiende, que se vaya a pasear. ¿Qué va a hacer? Que pregunte. Cada Yehudi es un Beis Hamikdash, es un templo de Hashem. Y todos los trabajos que ocurrían en el templo, entonces existen también en cada Yehudi. El trabajo de los korbanos, de las ofrendas, es como los korbanos, las ofrendas eran traídas en el templo para una kapara, para una expiación de un pecado. Entonces, lo principal, cuando traían un animalito para hacer kapara, para hacer expiación, lo principal no era el animalito en sí, sino que lo principal era la chuva. Vamos a traducir para ser sencillo, ¿sí? El arrepentimiento de la persona, porque estamos hablando de kapara, expiación por algún pecado. Ok, lo principal era la chuva, el arrepentimiento que el dueño del korban, de la ofrenda, quien traía la ofrenda, tenía que hacer. Que esto consistía en el vidui, en la confesión que tenía que hacer quien trajo la ofrenda. Porque en realidad todos los trabajos que se hacían con el korban, con la ofrenda, tenían que en realidad ser hechos con la persona que transgredió. Esto dice Ramban, Nachmanides. Tendrían que haber sido hechos con la persona que transgredió. Como dice el versículo, Nefesh Achoites Hitomos, el alma que pecó, que muera. Solo que Hashem
es bondadoso y permite a la persona que cuando hace tshuva, cuando se arrepiente, entonces la ofrenda del animalito, digamos, es una kapara, es una expiación para la persona. Pero la persona tiene que saber y tiene que entender que la bondad de Hashem, bendito sea la bondad de Dios, tiene que entender la bondad de Dios, quiero decir, y así también todos los otros asuntos de un korban y todos los otros korbanos y ofrendas, todo tiene relación con la persona. Todas las ofrendas y cada uno de los trabajos de la ofrenda, a pesar de que hoy no lo podemos hacer, hoy es algo espiritual, y así como en aquel momento el asunto central de la ofrenda era la tshuva, el arrepentimiento de la persona para que ese animalito expíe por uno, por la bondad de Dios, porque en realidad tendría que haber sido hecho con uno, etcétera, etcétera. Todos los asuntos de los korbanos tienen relación con la persona. Por eso al principio de la Parsha, en Vaikra, al principio de la Toira, cuando habla de la parte de la Toira que habla de korbanos, is der heilige Toira sagt, en la Toira Santa dice Dios, Adam ki yakriv mikem, la Hashem, una persona, traducción literal, una persona cuando ofrezca de ustedes una ofrenda, korban la Hashem, para Dios, lo pone en Yiddish. En realidad, la expresión correcta en la Toira debería haber sido Adam mikem ki yakriv korban la Hashem, una persona de ustedes, uno de ustedes, digamos, cuando ofrezca una ofrenda hacia Hashem. ¿Por qué dice la Toira? ¿Por qué dice Hashem Isbaraj? ¿Por qué dice Dios bendito sea? La expresión Adam, primero dice hombre, después dice cuando ofrezca, y después dice Mikem, de ustedes, una ofrenda para Hashem. Dice el Alter Rebbe, Adam ki yakriv, esto significa lo siguiente, una persona ki yakriv, traducción literal cuando ofrezca, pero el Alter Rebbe explica cuando una persona quiere acercarse a Hashem. ¿Cómo haces para acercarte a Hashem? Mikem korban Hashem, tenés que hacerte vos mismo una ofrenda para Hashem. Vos mismo tenés que hacer una ofrenda para Hashem. Esto quiere decir, ¿se entiende? Sí. Esto está en Basilegani también. Esto quiere decir que el asunto de las ofrendas en el hombre mismo, ¿en qué consiste la ofrenda en el hombre mismo, en cada uno de nosotros? Que el hombre tiene que acercar su propio animal que tiene en su interior hacia Hashem. Esto quiere decir el Yetzer Hara, la inclinación al mal, que se llama también Nefesh Abamis, alma animal. O sea, ¿qué es lo que tenés que ofrendar a Hashem? El pasuk dice, el versículo dice, Adam ki yakim mikem korban Hashem, una persona cuando ofrezca de ustedes una ofrenda para Hashem, mina beheima, mira bakar minatzon, takrimis korban, de los animales bovinos, animales ovinos, ganado ovino, tiene que hacer una ofrenda para Hashem. Quiere decir que Adam ki yakriv, cuando una persona quiere acercarse a Hashem, ¿qué tenés que hacer? Un korban, vos tenés que hacer una ofrenda. ¿En qué consiste la ofrenda? Mina beheima, los animales tenés que ofrendar. ¿Qué animal? Tu propio animal. Está el tipo que es un toro, está el tipo que es una oveja, y así sucesivamente. Y esto se llama, en términos más simples, Yetzer Hara. Tenés que ofrendar tu inclinación al mal. El Yetzer Toiv, la inclinación al bien. Cada persona tiene en su interior una inclinación al bien, una inclinación al mal. El Yetzer Toiv, la inclinación al bien, se llama Nefesh Elekis, alma divina. Porque el Yetzer Toiv, porque la inclinación al bien, le dice a la persona que tiene que estudiar Toira, Davenen, tiene que rezar, tiene que hacer mitzvot. Lo que dice acá, Mekayim Zamitzvot, tiene que cumplir mitzvot y hacer buenas acciones. Y en general, estar entregado, por así decirlo, entregado a Ruchnius, a espiritualidad. Tiene que hacer cosas espirituales. Por eso es que el nombre del Yetzer Toiv, de la inclinación al bien, es Nefesh Elekis, es alma divina, es decir, un Nefesh, un alma que le dice a la persona y lo inclina a la persona hacia Getlechkeit, hacia divinidad. Nefesh Elekis es el alma que te lleva a divinidad. Pero por el otro lado, el Yetzer Hara, la inclinación al mal, le habla a la persona de weltliche Sachen, de cosas materiales, del mundo. Erdike Taives, de pasiones mundanas y satisfacciones mundanas, comer, beber,
ropas y diferentes tipos de riquezas que te satisfacen, cosas materiales. Entonces el Yetzer Hara, la inclinación al mal, se llama Nefesh Bahamis, alma animal, es decir, un alma que te convence a la persona e inclina a la persona a Gashves Dikezachna, cosas materiales, como un animal que no sabe más que comer, beber y otras necesidades corporales. Y esto es lo que significa las palabras, volviendo al comienzo del Sefer Vayikra, del tercer libro de la Toira, donde habla de korbanos, de ofrendas. Esto es lo que significan las palabras de la Toira, Mikem Korban Lashem. De vos mismo tenés que hacer una ofrenda para Hashem. Un Eichelein, lo pone el Rebbe Yiddish para que sea más claro todavía. De vos mismo tenés que ofrendar una ofrenda para Hashem. Esto quiere decir ofrendar tu korban de tu Yetzer Hara, de tu alma animal. Tu ofrenda tiene que ser tu alma animal. Porque la otra se llama alma divina, no es una beheima, no es un animal. Inclina a la persona a cosas divinas. El alma animal inclina a la persona a cosas animalísticas. Eso es lo que uno tiene que ofrendar. El trabajo de los korbanos en el Beis Hamikdash, el trabajo de las ofrendas en el templo, era que el korban, la ofrenda, se quemaba en el Mizbeach, en el altar. Había montones de trabajos diferentes, se lo degollaba, se le sacaba la sangre, se salpicaba la sangre en el altar, y después ciertas partes de la ofrenda se quemaban en el altar. Y el fuego que quemaba, consumía, mejor dicho, las ofrendas, era un fuego del cielo, bajaba de arriba, el primer templo. El fuego que bajaba con forma de león. Sí. Acá lo dice acá, muy bien, ya estudiaste el Maimon. Era un fuego que tenía la forma de ley. Que hablan de esto. Sí, ya lo estudiamos muchas veces. Sí, lo leímos con Meir y estaba en Likutei Sijot, en los cuadernillos. Sí, en muchos lugares. La cuestión del agua. En la Basi Legani también se habla de esto. Era un fuego que tenía la forma de un león y se quedaba en el techo, por así decir, del Mizbeach, del altar. El altar era una superficie alta, tenía como una cantidad de amois de alto, como 16 amois, no me acuerdo el número exacto ahora, de amois de alto, eran 32 amos por 32 amos, creo que 16 de alto. 16 por 16 de ancho, un cuadrado, sí. Y me parece que era 16 de alto, pero no recuerdo exacto ahora. Y tenían unos cuernos así. Como sí, donde se hacía y se hacía. Sí, no eran cuernos, suena raro cuernos, pero no importa. Tenía un techo, este es el punto. Claro. Y se subía por una rampa, en ese techo estaba este fuego con forma de león y quemaba, consumía las ofrendas. Y el mismo asunto existe en el Mikdash Hashem, en el templo de Dios que existe en cada persona. Este mismo asunto tiene que existir acá también, en nosotros, como ya explicamos en el capítulo anterior. El altar en la persona, en el Beis Hamikdash de la persona, es el Herz, es el corazón. Y en el corazón Yiddish, el corazón Yehudí, judío, existe el Getliche Fire, existe un fuego divino, que es el amor, esto se va a decirlo en Yiddish, porque si no, no sé. Und die Größe Yiddish natürliche Übergegebenheit zu Hashem Esbach. Y la increíble, judía, natural entrega a Dios. Por naturaleza, el Yehudí se entrega a Dios en forma groise, impresionante. Esto es lo que hay, esto es el fuego divino que se encuentra en el corazón de todo Yehudí. Ahora bien, este fuego divino, que es la contraparte del fuego divino que bajaba en el altar en la época del primer templo para consumir las ofrendas, este fuego divino que se encuentra en el Yiddish Herz, en el corazón Yehudí, quema, consume la ofrenda del Nefesh Bahamis, del alma animal, que la persona ofrece. En otras palabras, para decirlo más simple, después seguimos con el Maimon, pero cuando la persona, lo que está diciendo el Rebbe es así, cuando la persona aprende a dedicarse a Getlachkeit, a cosas divinas, de a poco va consumiendo la pasión que tiene por cosas materiales. Esto es lo que está diciendo. Cuando la persona, en otras palabras todavía, cuando la persona logra revelar el amor natural que tiene por Dios en su interior,
Ese amor natural es el fuego que va consumiendo todo lo negativo que la persona tiene en su interior. El momento de la ofrenda, de cada korban, de cada ofrenda, es el momento del rezo. ¿Cuándo ocurre esta ofrenda en la práctica? Que uno agarra su alma animal y la pone en el altar y la quema. En el momento del davening, del rezo. Y esto es lo que dicen nuestros sabios, que la tefila, el rezo, es bemokem temidim, está reemplazando a las ofrendas que se hacían todos los días en el Beis Hamikdash, en el altar. Por eso rezamos una vez a la mañana y una vez a la tarde. Y la ofrenda de la noche, la Gemara en Brojes dice, quiero decir, el rezo de la noche, la Gemara en Brojes dice que es porque durante la noche se quemaban las grasas de las ofrendas que no alcanzó el tiempo para quemar durante el día. Hector Jalabe. Así dice la Gemara en Brojes. Pero sea como fuere, el rezo es un reemplazo de las ofrendas. Durante el rezo, la persona tiene que despertar el Getli Hefaya, ese fuego divino que tiene en su interior. O sea que no lo tiene que crear. También un asunto en el Tanya, ¿sí? La primera parte del Tanya, de un camino largo y corto. El camino largo es crear amor a Dios en su interior a través de meditación. El camino corto es el Ahava Mesaiteres, el amor oculto que tiene todo Yehudí en su interior. Durante el Davening, durante el rezo, uno tiene que a través de meditación despertar amor a Dios en su interior, que es ese fuego que consume todo el vínculo con lo material que uno tiene. Y así como el fuego en el altar quemaba la carne de los korbanos, de las ofrendas, hacían flor de asado todos los días los koyanim en el Beis Hamikdash, en el templo. Eso no dice el Maimar, eso lo digo yo. Y a través de esto Hashem Yisbaraj, Dios cumplía la voluntad del Bala Korban, de la persona que trajo el korban. O sea, la persona hizo una transgresión, trajo una ofrenda. ¿Por qué trae la ofrenda? Porque en realidad se siente arrepentido de la transgresión que hizo. La gente malinterpreta, era fácil esto, hacía cualquier pavada, traes una ofrenda y ya está. No, si no había vidui, como ya estudiamos antes, si no había confesión, que es el asunto central del korban, no había chuva, es el asunto central del korban. Entonces el korban no sirve para nada, la ofrenda no servía para nada. Entonces la persona quería expiar, estaba realmente arrepentido, traía su ofrenda. Cuando se quemaba esa ofrenda en el altar, es que Hashem, en las palabras del Maimar, cumplía la voluntad de la persona que trajo el korban. Claro, le aceptaba la ofrenda. Exacto. De la misma manera, cuando la persona despierta en su interior el fuego divino que tiene y reza con Harzige Islavudike Zutrogenkeit, palabras raras en Yiddish, con una llamarada en su corazón y una entrega absolutamente a Dios. Cuando la persona reza con realmente una llamarada de fuego en su corazón y una entrega total a Dios en su corazón, entonces se quema la humbrius, se quema la ordinariedad y se quema la materialidad de, esto lo que dice acá, daigas de Parnasa, las preocupaciones de Parnasa, de sustento. Tengo que ir a laburar, tengo que trabajar, tengo que hacer esto, me falta pagar tal cuenta, etc. Cuando la persona reza y realmente logra despertar en su interior fuego de amor a Dios y de entrega a Dios, esto quema, como yo decía antes, quema la materialidad. Porque daigas a Parnasa, porque las preocupaciones y dificultades de la Parnasa, del sustento, bajan a la persona, la hacen descender a la persona de nivel, lo tiran abajo a la persona, y este es el trabajo de la persona durante el daven, durante el rezo. Es decir, que el fuego divino queme y consuma las preocupaciones y dificultades de Parnasa. No hay que olvidarse que, de vuelta, está en Estados Unidos hablando en 1941 con gente con muchas dificultades. No era payo, no era simple, en plena guerra, no era simple. Que entonces, cuando la persona reza con islavos, con entusiasmo, con fuerza, con ganas, con ardor en su corazón de amor a Dios, etc., esto quema la Parnasa, entonces Hashem Yisbaraj, Dios, va a cumplir la voluntad de la persona y le va a dar Parnasa bemenuja, le va a dar sustento con tranquilidad, con calma. Pero la persona, a condición de eso, tiene que haber
quemado con anhelo por Hashem. Sí, el anhelo por otras cosas. Claro. Exacto. Ahora bien, próximo capítulo. En algunas ofrendas tenía que ser traído nesajim. Volvemos al comienzo. Había que traer también libaciones de vino y también una cierta medida de harina fina, soiles, harina fina. La harina tenía que ser mezclada con aceite. O sea, las libaciones estaban compuestas de varias partes. También había sal en todos los korbanos. Alcohol, dice en Parshas Vayikra, alcohol korban hatakriv melach. En cada ofrenda tenía que haber sal también. Y había harina que es del mundo vegetal, aceite también del mundo vegetal. Había un animal que es del mundo animal. Y había un ser humano que se estaba ofrendando a sí mismo. O sea, toda la creación era elevada. El Tanya explica así. Toda la creación era elevada con cada korban, con cada ofrenda. Ahora bien, lo que está diciendo el Rebbe es, en ciertas ofrendas había que traer libaciones de vino y harina. Y la harina tenía que ser mezclada con aceite de oliva. Y esto mismo ocurre en el korban, en la ofrenda de cada persona. Tiene que existir nesajim, tiene que haber libaciones. ¿Qué son los nesajim? ¿Qué son las libaciones en avoida, en el servicio a Dios? Esto se refiere a Toira, el estudio de Toira. Esto quiere decir que para que la avoida de tefila, para que el trabajo del rezo, que es el concepto, como ya fue explicado, de la ofrenda, de esta ofrenda, valga la redundancia, de ofrecer esta ofrenda, y el despertar, dijimos que el trabajo del rezo es el despertar del fuego divino en el interior de cada persona. Para que eso funcione, tiene que haber libaciones. Y dijimos que libaciones era Toira. Tiene que haber también la avoida de Toira. Tiene que haber el trabajo espiritual de Toira, el estudio de Toira. Que el estudio de Toira tiene que existir, tiene que estar con todos los tres, tiene que ser hecho, mejor dicho, tiene que ser con las tres capacidades intelectuales. Chochma, Bina y Das. Que este no es un maimer que explique qué es cada uno, no viene al caso ahora. El punto es, el Tanya explica ampliamente, en el intelecto del ser humano hay tres cualidades. Chochma es sabiduría, Bina es entendimiento y Das es comprensión. Que estos son tres cuestiones que se encuentran en los nesajim, en las libaciones del korban. Shemen, el aceite, es chochma, es sabiduría. Yain, el vino, es bina, es entendimiento. Y soiles, la harina fina, es das, es comprensión. Es decir, que en cada concepto que la persona estudia de Toira, tienen que existir las tres cosas. Ahora voy a explicar brevemente. Tienen que existir las tres cosas. ¿Estamos hasta acá? Sí. Tienen que existir las tres cosas. Dinekudas a escala está el punto central del concepto, es decir, del Grund von dem Verstand, el yesoid, el fundamento del concepto, el núcleo del concepto. Sí. Esto se llama Chochma. Después está Hasaga, el captar, es decir, Erklärung, la explicación del concepto. Esto se llama Bina, entender. Y Das significa Tiefkeit von dem Verstand, la profundidad de la idea. Esto quiere decir que la avoida, el trabajo en el Tanya, entre paréntesis en el Tanya, Das se define como argasha, como sentir, donde la persona realmente hace propio este concepto. Y este es el Tiefkeit, esta es la profundidad, cuando es tuyo realmente y te toca hasta lo más profundo. Sí, cuando se lo apropia esto se hace carne y no podés estar sin eso. Exacto, como un miembro más tuyo. A ver, sacame un brazo. No, pará, es mío. Este concepto se vuelve tuyo. Claro. Esto quiere decir, acá el Rebbe lo pone en forma de tifka, de profundidad. Esto quiere decir que la avoida, el trabajo y el despertar de la persona, del fuego, el divino, etc., durante la tefila, durante el rezo, tiene que expresarse en un asunto intelectual. La gente piensa que el rezo es solamente el corazón, y el rezo es mover las manos y moverse y gritar fuerte. No. El rezo
tiene que tiene que expresarse en un asunto intelectual, porque en la práctica, esto está en el Tanya también ampliamente explicado, lo único que despierta a las midos, a las cualidades emocionales, es el seichel, es el intelecto. Cuando la persona medita sobre la presencia de Hashem en el mundo, como Memale Kolalmin, como Dios llena todos los mundos, como Seibem Kolalmin, como trasciende los mundos, todo frente a él es insignificante. Cuando la persona medita en estos asuntos, ampliamente es que despierta algo en su corazón. El Rebbe lo pone en otras palabras: Verstehen Göttlichkeit, entender divinidad. ¿Qué significa entender divinidad? Como por ejemplo, dice el Rebbe, Ashgaha Protis, la providencia divina, como Dios acomoda cada cosa. Es decir, como cada cuestión en el universo tiene una razón de ser. Dice la Mishnah Pirkei Avos, todo lo que Dios creó, lo creó por su honor. No hay algo que no tiene ninguna razón de ser. No me acuerdo toda la frase ahora. De todo lo que Dios creó no hay nada en vano. Y esto es lo que significa Ashgaha Protis, como Dios supervisa cada milímetro del mundo, como decía Bayento, una hoja cayendo de un árbol en un día de otoño, está siendo supervisada, por así decir, Dios está manejando esa hoja para que caiga en la velocidad que tiene que caer, en la forma que tiene que caer. Crezca. Exacto. Esto es encontrar Göttlichkeit, entender que cada asunto en el universo tiene una razón de ser divina. Y el asunto intelectual tiene que ser en forma plena, con las tres capacidades intelectuales, que ya dijimos, Chochma, Bin y Das, que dijimos que Chochma es el punto central de la idea, Bina son los detalles y la expansión y comprensión de esa idea, y Das, Stifkeit, es la profundidad de hacerse propio esa idea con toda su profundidad. La persona tiene que entender Göttlichkeit, divinidad, con las tres capacidades intelectuales, para que se exprese en Midas Shebalei, en las emociones en el corazón. Si no hay una meditación como corresponde, al Kol Pa'anim, por lo tanto, de tanto en tanto, dedicarle el tiempo, no va a tener efecto. Y ya hablamos muchas veces, no alcanza una meditación general, tiene que ser algo concreto, específico, ¿no? Esta es la avoida principal que tiene que existir en la práctica, literalmente, Bepoel Mamesh. Y esto solamente viene de la plenitud en Chabad, en Chochma Bin y Das. O sea, solamente cuando la persona realmente sea pleno en entender Göttlichkeit, o sea, entender el núcleo de cada cosa, el núcleo divino de cada idea, comprenderla ampliamente, tomar una idea, como el Rebbe dijo, Ashgaha Protis, tomás esa idea, como en realidad el núcleo es que Dios está en todos lados. La comprensión, ¿cuál es? Empezar a buscar detalles en tu vida, o en general en el mundo, para ver en la práctica cómo Dios está en todos lados. Dios crea todos los arbolitos, Dios crea todas las piedras, todos los pajaritos que hacen sus niditos en los arbolitos, todas las alitas de todos los pajaritos, y cuando el pajarito está gritando pi pi porque quiere comida, Dios está creando la mamá que va a buscar comida y el gusano que lo tiene en el buche y después lo pasa. Nada, podés así pensar en cuántos millones de pajaritos hay en el mundo, que Hashem está manejando, que tenga cada uno su gusanito para poner en el buche para pasárselo al hijito, a la cría. Esto es Ashgaha Protis, como Dios supervisa cada cuestión. Otro concepto de Ashgaha Protis es como uno se encuentra en diferentes situaciones, en diferentes lugares, momentos, y tiene una misión específica para hacer en ese lugar. ¿Y por qué te encontraste con tal persona en tal momento? ¿Y por qué justo hablaste con esa persona ese día? Bueno, esto es Ashgaha Protis, entender en forma de Chochma, Bina y Das. Entender en forma de el núcleo de la cosa, entender los detalles de esa cosa, expandirlo y hacerlo propio, el Tifkeit, la profundidad de que en la práctica, si uno se pone a pensar, por ejemplo, de los miles de millones de seres humanos que hay en el mundo, todos los pensamientos que circulan por la cabeza de cada uno de ellos en un determinado periodo de tiempo, Dios es consciente de cada uno de ellos, es algo que no entra en el copo, no entra en la cabeza. Uno a veces no puede saber ni lo que pensó hace 5 minutos.
menos lo que está pensando el otro. El hombre mira al rostro y Hashem mira el corazón. Esto te debería ser mind blowing. Sí, debería hacer estallar la cabeza. Esto es lo que se refiere al Rebbe, que para despertar las midos, las cualidades emocionales en el corazón, que es el concepto del Korban, porque hay que despertar el amor a Dios en el corazón, el temor a Dios, que es el fuego que consume la materialidad a la que uno está dedicado y entregado lamentablemente. Tiene que haber Chabad, tiene que haber Jochma, Bin y Das, que representan los tres Nesajim, las tres libaciones. Dijimos que el aceite Jochma es el nivel más elevado que hay de las Sefirot, de las expresiones divinas, y el aceite flota por sobre los líquidos, por eso se conoce como Jochma. Después tenés Yain es Bina, Yain le da gusto a las cosas, Yain es Sameach, Elohim Anashim, el vino alegra a la persona, a Dios. ¿Por qué alegra? El concepto del vino, ¿qué? Porque lo emborracha, pero el concepto de Bina como alegría es como la persona entiende algo en forma concreta, con todos sus detalles, en amplitud, etcétera. Entonces la persona está contenta. Sí, sí. Si vos tenés un núcleo de una idea, pero no la entendés, no genera alegría, todo lo contrario, angustia. Claro. Exacto. Esto entonces es la razón por la cual Yain es Bina. El vino es entendimiento. Y Soiles, la harina es Das. No me preguntes por qué. No sé por qué. Bueno, me ocurre lo del pan que nutre el corazón del hombre, como aparece en Teilim. Pero ¿qué tiene que ver con Das? No sé. Honestamente, esta no la sé. ¿Qué va a ser? ¿Cómo es? Lo que la persona no sabe, tiene que decir no sabe de otra cosa. El punto es que estos Chabad representan las tres partes de la libación. Pero eso era todos los días en las ofrendas. En Sukkot, continúa el Maimar, en Sukkot existió la avoida de Nisu Hamayim, de vertir el agua, y agua es Jochma. Agua es el concepto de Jochma, porque así como Jochma, el núcleo de una idea, no tiene el gusto, por así decir, específico de la idea, sino que eso está en Bina, como el vino. Agua es Jochma también. Ya decimos que aceite es Jochma, pero agua también es Jochma. Son diferentes niveles en Jochma, en sabiduría. Y el concepto de Jochma es Bitul, anulación. Avek Geleikait, dice el Rebbe. Entrega total. Esto quiere decir, en el nivel de Jochma, en el nivel de sabiduría, hay muchos niveles. Hay muchos. En ese mismo nivel hay subniveles, por así decir. El nivel de agua representa Bitul. El nivel de aceite de Jochma no es Bitul. Porque aceite tiene un gusto, aceite de oliva tiene gusto a oliva. Entonces, a pesar de ser un nivel muy elevado, no representa Bitul. El nivel de agua dentro de Jochma es Bitul, es anulación. Porque Sukkot es el momento de nuestra alegría. Zman Simcha Seinu, decimos en el rezo. El momento de nuestra, así en plural, nuestra alegría, plural, dice el Rebbe, es decir, la alegría de Dios y la alegría del Yahudí. Este es un concepto muy interesante. ¿Por qué Sukkot se llama Zman Simcha Seinu? Porque hay dos que están alegres. Nosotros, ¿quiénes somos nosotros? Dios y nosotros. Por eso se llama Zman Simcha Seinu, en plural, el momento de nuestra alegría. Hashem está contento. ¿Por qué? Porque le dio a su pueblo atesorado un buen año. Entonces Hashem está contento porque Él da. Toda persona que da tiene cierta alegría de dar. Y la simja, la alegría de los Yehudim, es en la confianza, bitajón, que vamos a tener un año bueno. Y el recipiente para esto, para tener un año bueno en la práctica y poder sentir esa simja, es bitul. Es la anulación y la entrega del Yehudí hacia Dios. Y esto es lo que significa por eso extraíamos agua con alegría desde los manantiales de la salvación. Porque la Yeshua, este es todo el Maimar, porque la alegría, la salvación está en este vínculo con Dios, con Sasen, con alegría. O sea, en otras palabras, el Rebbe planteó que hay una avoida, hay un trabajo específico de un korban, de una ofrenda, y ese trabajo específico de la ofrenda está relacionado con
fuego en el corazón del Yehudí, que viene del alma divina, y ese fuego se despierta a través de meditar en Getlechkeit, en divinidad, en forma plena, con Joch, con Vinitas, perfecto, que esto es lo que representan, como ya dijimos, el aceite, el vino y la harina. Pero después está el agua, que es un componente que agrega a todo esto que mencionamos alegría. Es el componente que agrega alegría a la ecuación. Y esto era específicamente en Sukkot. ¿Y cuál es la alegría de la ecuación? Bitul, entrega a Dios. ¿Por qué? Porque cuando te entregas a Dios, podés confiar tranquilamente en que Él va a cargar con todos tus pesos, como dice en el Tehilim, en el Salmo, si no me equivoco, es el 55, en un Hei, arrojá sobre Dios tu peso, tu carga, Él te va a sostener, Él te va a mantener. Estoy diciendo que no hay que trabajar. El punto es, hay que tener bitajon, hay que tener confianza. Claro, y por eso Sukkot se llama Zman Simchaseinu. Es la alegría de Dios que nos da y nuestra alegría que confiamos en que Él nos da. Confiamos en que Él nos da. Pero esto se logra justamente en Sukkot con agua. Pitul. Uno tiene que entregarse a Dios. Si no está esa entrega, todo el resto del sistema funciona. Pero falta el componente de simja, de alegría. Que esa verdadera simja se logra cuando la persona puede confiar tranquilo en Dios. Y de hecho en el Tehilim mismo, en el 55S, Dios no va a permitir que vos arrojás sobre Dios tu carga, tu peso, etc. Él te va a sostener, no va a permitir que tropieces. Y después termina diciendo que los enemigos van a tener un montón de problemáticas, no importa. Yo voy a confiar en vos, que es el concepto que el Rebbe está diciendo acá. Sí. Ese arrojar los pesos de uno sobre Dios, esto le da a la persona la posibilidad de estar tranquilo. Y esa es la simja, la alegría que genera Nisuch HaMaim, vertir agua en el altar, específicamente en Sukkot. Por eso Sukkot es Zman Simchaseinu. Ay, ¿por qué? Esto ya no está en el Maimar, hasta acá llegó el Maimar. Pero ¿por qué entonces no lo hacemos todo el año? ¿Por qué no vertimos agua durante todo el año? No tengo la respuesta. Por supuesto que en el Maimar no está. Pero podemos, como quien dice, sacar la guitarra y guitarrear un rato. Cada asunto en la Toira tiene un momento específico del año. Pesach es Heirus, es libertad. Eso es Pesach. Y Nisim, milagros. Shavuot es la entrega de la Toira. Sukkot es Simcha. Entonces, a través de la Simcha específica que uno logra en Sukkot, es que uno tiene que repartir esa simja a lo largo de todo el año. Entonces, si todo aquello que se hace en forma constante termina siendo mitzvah sanashim belumada, termina siendo costumbre según la naturaleza, y la persona le pierde el gusto. O sea, hay una época del año específica que se trabaja sobre este asunto. Sukkot es simja. Entonces, por eso que Nisuch HaMaim es en Sukkot, y después, es decir, que vertir el agua es en Sukkot. Y después uno tiene que expandir y llenar, bañar el resto del año con esa alegría que trabajó en Sukkot. Sí.